La libertad como herejía o la blasfemia de Rembrandt, Spinoza y las tribus de la calle G. El presente caso práctico, La libertad como herejía de Leonardo Padura, busca conocer mejor al autor cubano y reflexionar sobre la relación entre la libertad y la herejía, habiendo definido estas antes. Para ello, se ha visualizado la conferencia homónima ofrecida por el escritor, donde manifiesta sus opiniones y aproxima al lector a su proceso creativo. Leonardo Padura vive y escribe en ese orden en la isla caribeña. Como dijo en alguna ocasión, no me veo viviendo ni escribiendo en otro lugar. Su obra literaria ha sido traducida a más de 20 idiomas, por lo cual es un autor relevante en el universo literario contemporáneo, siendo galardonado con varios premios importantes, destacando entre ellos el Premio Princesa de Asturias de las Letras en 2015. Este escritor, al igual que Roberto Bolaño, Laura Restrepo, Sergio Ramírez, entre otros, marcaron un cambio de paradigma como la última generación de narradores latinoamericanos del siglo XX. Estos autores se inscriben en una época marcada por la restauración de la mayoría de las democracias latinoamericanas y la creciente globalización acelerada con la caída de la Unión Soviética y sus estados satélite. Entre sus obras se recogen Pasado Perfecto, Vientos de Cuaresma, Máscaras y Paisajes de Otoño, conformando Las Cuatro Estaciones, o la serie policíaca de Mario Conde, además de El hombre que amaba a los perros y Herejes. Padura se considera a sí mismo un escritor realista, que antes de iniciar la escritura de una nueva obra, se dedica a investigar, a observar y a documentarse por un extenso periodo, 2 o 5 años en algunas ocasiones, para comprender y sentir la historia, realidades y gentes de una época o lugar concretos, para posteriormente dar rienda suelta a la imaginación y crear una serie de personajes y acontecimientos que perfectamente podrían haber tenido lugar en un ambiente de esas características. El escritor consiguió dar una nueva mirada a la novela policíaca cubana, la llamada novela policíaca revolucionaria, de la cual, según el autor, poco tenía de novela. Por ello, en la década de los 80, comienza su acercamiento a la novela policíaca, conociendo escritores como los españoles Juan Madrid, Manuel Vázquez Montalbán y los mexicanos Ramírez Heredia e Ignacio Taibo. Pero es a partir de los años 90 que inicia su producción literaria de novela negra con su personaje Mario Conde, un policía de La Habana. Su estilo de novela negra se caracteriza por la ausencia de violencia. Es un fenómeno relativamente poco común en relación con otros estados de la región debido al control gubernamental. Sus novelas se caracterizan además por dar una mirada y reflexionar sobre la realidad cubana contemporánea, a partir de Mario Conde, quien representa la observación melancólica y frustrada, espejo tal vez de la sociedad. Herejes es una novela en la que la búsqueda de la libertad es la esencia de esta. La sempiterna búsqueda constante del ser humano por el derecho a vivir la vida según la voluntad del individuo y la también siempre presente fuerza coercitiva de la sociedad, los estados y ciertas organizaciones políticas, filosóficas o religiosas.
En esta obra, Mario Conde decide dejar su trabajo como policía y se dedicará a la compra y venta de libros de segunda mano, siendo esta nueva ocupación clave en la búsqueda de Conde por el contacto con la sociedad y la literatura. El autor basa su novela en uno de los cuadros del maestro neerlandés Rembrandt van Rijn, en la búsqueda de la viva representación de la cabeza de Cristo, sirviéndose del cuerpo de un joven judío de su vecindad. Es una historia que amplía la mirada de la búsqueda incesante de la libertad individual y, según Padura, me obligó a la ambición de universalizar el conflicto de ese joven cubano para hacerlo históricamente trascendente y sacarlo de su coyuntura específica, pero sin que en esa traslación perdiera el carácter típico que tanto me interesa. El joven cubano de hoy, aunque conectándole con un deseo, la libertad, que desde hace mucho acompañan al hombre, y fue de esa certeza de donde salió la idea de que no basta con escribir sobre una herejía local y cercana, sino sobre varias herejías posibles en el tiempo humano. En esta conferencia, la libertad se concibe como la capacidad para autodeterminarse según las circunstancias y sin ninguna intervención exterior. Por otra parte, la herejía se define como cualquier acto o planteamiento discordante al pensamiento deseado, considerado ortodoxo. Rembrandt, en un acto de herejía, emprendió un experimento artístico en el que se cambiaban las representaciones humanas y se descartaban los adornos. Esta osadía le costó la animosidad de la élite de Ámsterdam, llevándole a la ruina financiera. Todo esto es la ciudad más libre de su tiempo en Europa. Pero sobre todo escribí herejes para ver cómo en los sitios y tiempos históricos que más se ufanan de conceder libertades a los ciudadanos, el ejercicio de ese libre albedrío en los más diversos terrenos del comportamiento individual siempre entraña riesgos y suele merecer castigos. No todos, tras descubrir un frondoso árbol y disfrutar de su sombra, permiten que otros se puedan unir y compartir tal dicha. Este es el caso del filósofo Baruch de Spinoza, hijo de refugiados judíos de la península ibérica que buscaban cobijo en una de las naciones de Europa que toleraba su fe. Por ese motivo, eligieron a los Países Bajos como su nuevo hogar y disfrutaron de la libertad religiosa para ejercer su culto. Sin embargo, pareciendo olvidar la vehemencia y violencia del odio e implacable rigor con el que fueron perseguidos y expulsados de su tierra natal, se demostraron igualmente integristas con los textos e ideas de su correligionario, expulsándolo de la comunidad, maldiciendo su nombre y prohibiendo la lectura de sus obras o incluso aproximarse a él a una distancia de menos de 4 codos, condenándole por hereje. Todo en la ciudad más libre de Europa. Uno de los factores que guiaron al escritor en esta búsqueda es el hecho de vivir en un país
donde tanto se habla de la masa o el pueblo y poco del individuo. En este contexto político y social expone el fenómeno social de las tribus urbanas surgido en la calle G, también conocida como Avenida de los Presidentes. Estas tribus urbanas, con características e intereses distintos y autónomos de la ortodoxia ideológica impuesta por el gobierno, que se consideró necesaria para la construcción del hombre nuevo, constituyó un novedoso fenómeno social. Las tribus de la calle G optaban por la pertenencia personal, decidida libremente, a un grupo que respondía a sus intereses o preferencias sociales o incluso filosóficas. Muchos jóvenes se adhirieron por la necesidad de no pertenecer a la masa. Este comportamiento, según Padura, constituye un acto herético frente al sistema socialista cubano. Por ello, el ejercicio de la libertad individual se considera un acto de herejía, especialmente cuando define y marca una nueva perspectiva, como en el caso de Spinoza, la técnica experimental de Rembrandt o la forma de vida de las tribus urbanas de La Habana.